Quiero darles la bienvenida a la cuarta parte de nuestro estudio del Padre Nuestro. Hemos venido estudiando esta bella oración que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo para una vida de oración que transforme. Esperamos que esta serie haya transformado sus corazones de manera especial. Y vamos a iniciar leyendo todos juntos el Padre Nuestro, como está en Mateo capítulo 6. Vamos a leer versículos 9 al 13 y lo vamos a leer juntos a la voz de tres, e inicia diciendo 1, 2 y 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Quiero iniciar contándoles de una tradición que los nativos indios americanos tenían como práctica para entrenar a sus jóvenes guerreros. Durante años, cada joven había aprendido las habilidades necesarias para convertirse en un guerrero. Los ancianos de su tribu le enseñarían al joven a cazar, a rastrear la presa, a pescar. Pero llegaba el día final de la prueba, el rito de paso. A través de este rito, el joven guerrero se convertiría ya en un hombre para la tribu. Ese día del rito de paso, se llevaba a este joven de 13 años con sus ojos vendados a lo profundo del bosque. Él no sabía dónde estaba, no sabía cuán lejos lo habían llevado, no sabían en qué dirección del campamento de la tribu se encontrara. Cuando se quitara la venda, este joven estaría solo y tendría que sobrevivir esa noche en medio del bosque, allí hasta el amanecer. Es la noche más oscura que un niño de 13 años haya vivido jamás. No hay lámparas, no hay fuego, solo el crujir del bosque, el susurro del viento entre las ramas y el latido acelerado de su corazón que enfrenta el miedo por primera vez completamente solo. La venda cae de los ojos de este joven y el terror se apodera de él. Las sombras en el bosque parecían moverse. Cada crujido se sentía como un animal salvaje acechando. Cada soplo del viento era un aliento de lo desconocido. Pasaron horas interminables esa noche. Cada minuto se sentía como una eternidad. Este joven se sentía absolutamente solo y aterrorizado por el bosque. Pero después de pasar largas horas, algo cambió. Un tenue resplandor comenzó a filtrarse entre los árboles. Llegó el amanecer. Y en ese momento el joven miró a su alrededor por primera vez con un poco de claridad. Vio los árboles, notó las flores, el sendero que no había notado allí en la oscuridad. Y fue en medio de esa tenue luz de la mañana cuando lo vio. A solo unos metros de distancia, firme y silencioso, había un hombre de pie, arco en mano, ojos atentos. Él había estado allí toda la noche. Él era su padre, que lo había acompañado en medio de la noche. El niño nunca había estado solo. Aunque no podía verlo, su padre siempre había estado allí. Esta historia es una ilustración de nuestra vida. Pasamos por momentos difíciles, pasamos por grandes retos en la vida, cosas que nos aterrorizan y pensamos que estamos solos, pero en realidad nuestro Padre Celestial siempre ha estado allí. Silencioso, pero poderoso, con sus ojos fijos sobre nuestra vida, aunque nunca de repente lo hayamos percibido.
Hoy nos enfocaremos en la cuarta parte del Padre Nuestro. En los primeros 3 mensajes aprendimos que mi oración refleja quién es mi Padre. Y hablamos de la necesidad de entregar nuestra vida a Jesús para poder tener la certeza de que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, entonces podemos tener la certeza de que el Padre está allí con nosotros. Hablamos en el segundo mensaje, en la segunda parte, que nuestra oración refleja quién es nuestro Rey. Cuando dice, venga tu reino. La semana pasada hablamos que mi oración refleja quién es mi proveedor. Y hablamos de la sección donde dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y hoy vamos a aprender que mi oración refleja quién es mi protector. El Padre Nuestro es una oración modelo, no es una fórmula para ser repetida sin sentido. Habíamos hablado que no debemos rezar, que significa repetir sin sentido, sino que debemos orar, hablar con nuestro Padre Celestial. Esta oración que leímos al inicio en Mateo 6 es la respuesta de Jesús que se le da a los discípulos cuando ellos le pidieron lo siguiente en Lucas 11:1. Dice así: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Así que los discípulos deseaban aprender a comunicarse con Dios, a tener una vida de oración, así como Jesús tenía una relación especial con el Padre. Y entonces Jesús les da el Padre Nuestro para enseñarles cómo debían relacionarse con Dios. Hoy quiero compartir con ustedes 3 verdades, y todos tienen sus notas para que tomen apuntes. Y vamos a iniciar con el punto 1 que encontramos aquí en el texto, y es: dependo. Esa es la palabra clave para completar en nuestro primer punto. Dependo de Dios para no caer en tentación. Dependo de Dios para no caer en tentación. Y nos dice el inicio de la cuarta parte, dice así en Mateo 6:13: y no nos dejes caer en tentación. Esta es la oración, es una expresión de dependencia en Dios. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Lo interesante es que 20 capítulos más adelante, allí mismo, en el mismo Evangelio de Mateo, Jesús, antes de ser arrestado, cuando él se encontraba en el jardín de Getsemaní, ya en la noche que iba a ser entregado, él está orando con los discípulos y les dice algo muy importante. Dice el versículo 41, Mateo 26, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les da la fórmula para no caer en tentación, y la fórmula implicaba 2 cosas: velar, que significa estar atentos espiritualmente, no dormirse, porque resulta que Jesús les había pedido a ellos que lo acompañaran en oración, que oraran con él, porque ya estaba a punto de ser entregado, ya estaba a punto de ser enjuiciado ilegalmente en medio de la noche, y estaba a punto de ser crucificado, y él va a orar y le dice a sus amigos, a sus compañeros, a sus discípulos con los que había compartido tiempo, les dicen: acompáñenme a orar. Y cuando el Señor regresa, los ve dormidos. Y el Señor les dice: deben velar, deben estar atentos, no deben dormirse espiritualmente. Manténganse en guardia ante el pecado, ante el desánimo, ante el descuido espiritual. Velen, estén allí en guardia. Y luego dice: y oren. Es buscar la fortaleza en nuestra comunión con Dios. En ese momento crucial, Jesús sabía que solo el Padre lo podría sostener. La oración y la vigilancia espiritual son los medios de prevención contra el pecado. Jesús reconoce que el deseo interno, el del espíritu, es hacer lo correcto. Pero la naturaleza pecaminosa, descrita aquí como la carne, es frágil, es perezosa y es débil ante el pecado. Así que Jesús está mostrando compasión, pero también está dando una advertencia. Jesús entiende la lucha interior
del creyente, pero también nos llama a ser diligentes. Así que cuando oramos y cuando decimos que no nos deje el Señor caer en tentación, estamos expresando dependencia en Dios. Literal A, debo comprender la tentación. No solamente la dependencia, sino que parte de la dependencia es comprender la tentación. La tentación es la invitación a pecar. La tentación no es pecado, sino es solamente la incitación, la apelación a que pequemos. Lo maravilloso es que tenemos a Jesús, quien fue tentado pero no pecó. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús experimentó el ser defraudado. Jesús experimentó que su familia le diera la espalda, que sus amigos lo abandonaran, que los más cercanos lo traicionaran, que fuera vendido, que fuera enjuiciado por los que él vino a dar su vida. Jesús experimentó todas estas tentaciones, pero no pecó. Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Recordemos, la tentación es solo la invitación. Ahora, hay tres fuentes principales de tentación. La primera es los deseos pecaminosos propios. Esto es lo que la Biblia llama concupiscencia. Concupiscencia parece una enfermedad, pero no, es simplemente ese deseo natural hacia el pecado. La segunda fuente, no solamente esos deseos naturales vienen y nos quieren invitar, incitar al pecado, sino que también tenemos una segunda fuente de incitación o invitación al pecado, y es el mundo allá afuera. El sistema de una sociedad con valores y presiones contrarias a Dios. Así que el mundo nos invita a pecar. El mundo quiere normalizar el pecado. El mundo quiere normalizar lo que está mal y lo que está contrario a la voluntad de Dios. Y te dice, eso está bien, porque todos lo hacemos. No te preocupes. Y no solamente normaliza lo que está mal, sino que a lo bueno lo llama malo. Si tú pones tu posición conforme la dice, la enseña la palabra de Dios, entonces te cancelan en redes sociales, entonces todo el mundo se te va encima, porque ¿cómo vas a estar en contra de este sistema del mundo? Así que los deseos pecaminosos propios, el mundo, y tercero, el diablo y su reino del mal. El diablo no es un mito, el diablo no es una historieta. El diablo es real, y si bien nosotros en nuestra iglesia no andamos buscando un demonio detrás de cada puerta, sí es importante entender que el diablo es real y que vamos a ser tentados por nuestros propios deseos, por la influencia del mundo, y Satanás y sus demonios también se van a encargar de tentarnos. Por eso necesitamos ser estratégicos, depender de Dios. Para darles un ejemplo concreto, de repente pasa una mujer atractiva o un hombre atractivo. La tentación va a ser dar una doble miradita y decir, wow, qué creación de Dios tan hermosa. Esa va a ser la tentación. De dar una segunda miradita para alimentar el deseo de lujuria de nuestro corazón y darle un poquito de alimento. Así que si se te atraviesa ese hombre maravillosamente hermoso, mujer, y si se atraviesa esa mujer maravillosamente hermosa, varón, no tienes la culpa. Esa es la tentación. El pecado sería darle una segunda mirada. Y la segunda mirada entonces es cuando ya caemos, cuando alimentamos el pecado. Entonces la tentación es inevitable, pero no invencible. O sea, todos vamos a ser tentados, pero eso no significa que estamos pecando. La tentación es inevitable, pero no invencible. Y tenemos que comprender la tentación. Tenemos que entender que eso es una invitación, pero que yo puedo decir no, y que cuando yo me encuentro frente a una tentación difícil, debo orar. Ahora, no es que yo me meta en tentación y ore. Ahora, cuando decimos, ay Señor, no nos dejes caer en tentación, y tú te la pasas con esa persona que tanto te atrae y que te puede llevar al pecado.
No tiene sentido. Si vas a orar, tienes que ser consistente, tienes que ser coherente. Entonces el orar, no nos metas en tentación, nos deja con una responsabilidad a nosotros de hacer lo que es correspondiente a alejarnos de la tentación. No es simplemente que yo no sé nadar y me lanzo a una piscina honda y digo, Señor, sálvame. Puedo evitar tragar agua y hundirme y ahogarme, sabiendo que no sé nadar y que si me lanzo ahí voy a perecer. Muy bien, literal B. No solamente debo comprender la tentación, sino que también reconozco mi debilidad. Así dependo yo de Dios para no caer en tentación. Comprendo la tentación y reconozco mi debilidad. Todos tenemos debilidades diferentes. Hay personas que tienen unas inclinaciones naturales hacia ciertos pecados y otras personas hacia otros pecados. Algunas personas son susceptibles a caer en la tentación de la grosería, de los gritos, de las mentiras, del engaño. Otras personas de pronto la lujuria, la fornicación, depende, el robo. Cada uno tenemos diferentes inclinaciones. Pero debemos reconocer nuestras debilidades. Para que una vez reconocidas, vamos entonces a tomar decisiones sabias que nos eviten estar en situaciones de tentación. Un ejemplo de cuando yo no reconozco mi debilidad y me apoyo o me baso en mis propias fuerzas fue el mismo apóstol Pedro. El apóstol Pedro un día dijo, yo soy fuerte, yo no tengo ningún problema en esa área. Vamos a ver cómo sucedió este incidente. Resulta que el Señor Jesús les dice allí en Mateo 26 a los discípulos que todos se iban a apartar de él. Él les dice, el pastor va a ser herido, o sea, él iba a ser crucificado, y las ovejas se van a esparcir. Ustedes me van a abandonar. Y miren lo que dijo Pedro en Mateo 26:33. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Él se creyó fuerte. Él se creyó fuerte. Él dijo, yo no voy a caer con esa mujer espectacularmente hermosa. Yo no voy a caer. Yo puedo salir con ella, invitarla a comer. Yo no voy a caer. Dirá la mujer, yo puedo vencer la tentación. Yo voy a pasármela con este hombre que tanto me fascina. Yo no voy a caer. Miren lo que le pasó a Pedro. Versículo 34. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35. Pedro todavía no entiende. E insiste y dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti. Ya se fue dramático, ¿no? Jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Yo me imagino el escándalo. Sí, Señor, sí, todos moriremos. Sí, ¿cierto que sí? Sí. Se afirmaban unos a otros seguramente. Esa misma noche, después de que Jesús fue tomado preso por los romanos y llevado a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado allí ilegalmente en medio de la noche por el Sanedrín, Pedro había seguido de lejos a la multitud. Cuando toman al Señor, todo el mundo se desapareció. Pero Pedro siguió así de lejos. Al llegar a la casa del sumo sacerdote, 2 veces se mencionó que Pedro era uno de los discípulos. Había gente que decía, ay, mire, él es uno de los discípulos. Y él dijo, no, yo no soy. Y luego otra vez, ay, mire, ese no, yo no soy. Y llegó la tercera vez aquí en el versículo 73, dice Mateo 26. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Era Galileo. Era de arriba, se nota, uno sabe el acento, ¿no? En su país, uno escucha a alguien hablar, tú eres de la costa, tú eres de Medellín, tú eres de Cali, tú eres de este lugar o del otro. Entonces le dijeron, tú eres porque se te nota. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre, hablando de Jesús. Interesante que Mateo diga que él comenzó a maldecir y a jurar. No solamente fue que dijo, yo no conozco a ese señor, sino que estaba maldiciendo, usando palabras fuertes, soeces, groseras, maldiciendo, jurando. Yo no conozco a ese tipo. Y al instante un gallo cantó.
Versículo 75. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando no reconocemos nuestra debilidad, Pedro debió haber reconocido que él era miedosito, temeroso de los hombres, que quería agradar a los hombres, que él quería que los demás lo aprobaran y que tenía temor en su vida. Él debió reconocer esa debilidad. Y cuando Jesús dijo, ustedes me van a negar, él debió decir, Señor, ayúdame para que esto no me pase. Señor, fortaléceme para que esto no me pase. Pero en lugar él dijo, yo puedo. Ya hasta morir contigo voy. Que me crucifiquen al lado tuyo, Señor. Gustoso. Y salió a volar. Ni siquiera estaba junto a la cruz, Pedro. Esto mismo nos va a pasar a todos nosotros cada vez que dependemos de nuestras limitadas fuerzas y cada vez que no dependamos de Dios y cada vez que nos pongamos en situaciones de tentación al no reconocer nuestras debilidades. Fracasaremos y caeremos en tentación y lloraremos amargamente porque las consecuencias no tardarán en venir. Dice Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación. Bueno, empieza por no meterte en tentación. ¿Cómo sería eso? Buenísimo, ¿no? Así que es una combinación entre la dependencia en Dios y la obediencia a Dios. No puedo orar simplemente que Dios no me deje caer en tentación y yo me la paso allí en situaciones que me van a llevar a pecar. El Padre Nuestro nos invita a pedir a Dios que nos guarde, que nos guíe lejos de situaciones donde seríamos abrumados y que nos dé la fuerza para resistir cuando la tentación llegue. Esta es una oración de humildad. Amados, si oráramos cada vez que somos tentados, caeríamos menos. Si estamos siendo tentados en ese momento, oremos. Señor, calma las pasiones pecaminosas que hay en mi corazón y guarda mi vida de caer en ello. Lo que sea. Recordemos la idea principal, que es el mismo título del mensaje. Mi oración refleja quién es mi protector. Ahora entiendo que en Latinoamérica está la costumbre de pedirle a las benditas almas del purgatorio. Primero, el purgatorio no existe, según la Biblia. Y segundo, las almas que están muertas ya no pueden hacer nada por ti, porque aunque el cuerpo está muerto, si creyeron en Dios, a través de Cristo estarán en el cielo, y si no, están en un lugar de tormento. Entonces no pueden hacer nada por ti. Y sé que a veces suena un poco romántico y además es como bonito pensar que mi abuelita que se murió es la que me cuida. Tu abuelita no te puede cuidar. Te cuidó cuando estabas en vida, pero ya se murió y ya no puede hacer nada por ti. O tu familiar que tanto amaste y entonces le vas a orar a tu familiar. Jesús no dijo, ustedes pues oran así, abuelitos nuestro, tío, mamita. No, dijo Padre nuestro. Por lo tanto, vamos al Padre para que Él sea quien nos proteja. Y la manera como tú oras refleja quién es tu protector. Punto número 2. Confío en Dios. No solamente dependo, sino confío en Dios para que me libre del maligno. Confío en Dios para que me libre del maligno. Luego dice el versículo 13, después de que dice que no nos deje caer en tentación, dice, sino líbranos del mal. Líbranos del mal. En griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, la palabra mal significa maligno. Líbranos del maligno. Líbranos del perverso, de todo lo que es perverso, de todo lo que es malo moralmente, espiritualmente. Y aunque debemos pedirle a Dios que nos libre de todo tipo de mal, accidentes y todo tipo de cosas, entendamos que aún si tengo un accidente no es que Dios no me cuidó, no me guardó. Vivimos en un mundo donde hay accidentes, vivimos en un mundo donde no importa si amas a Dios o no amas a Dios, te pueden robar, te pueden pasar diferentes cosas. Estamos hablando aquí más de las fuerzas del mal, que Dios nos libre de las fuerzas del mal. Y de nuevo, no te metas en lugares donde Satanás tiene un reino y un dominio más grande.
no te metas por allá en un lugar de mala muerte donde el que reina es Satanás. Porque es incoherente meternos en esos lugares y, ay Señor, guárdame del mal. Pues no te metas por allá. Ahora, a veces hay situaciones donde inesperadamente quedamos en una situación de peligro. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo aún no teníamos hijas, habíamos plantado una iglesia en Bogotá, de donde somos nosotros. Y la iglesia quedaba al sur de Bogotá y nosotros vivíamos al otro lado de la ciudad, al norte de Bogotá, y se nos hizo tarde en un estudio bíblico en un barrio muy peligroso. Tomamos un bus, no teníamos automóvil, tomamos un bus. El bus nos lleva por todo el centro de Bogotá, que es bastante peligroso, especialmente en las horas de la noche. Así que vamos en ese bus. A medianoche el bus va absolutamente desocupado. Solo somos mi esposa y yo en la última banca, ahí al lado de la puerta trasera del bus. Cuando de repente se sube un habitante de la calle, oliendo terrible, como que no se había bañado en años. Él viene, nos ubica desde el inicio del bus, empieza a caminar mirándonos fijamente y se sienta al lado mío. Y empieza a mirar a mi esposa por encima mío. Y obviamente en medio de la noche, en el centro de Bogotá, con una persona que no tiene nada que perder, que probablemente tiene problemas mentales, y empieza mi corazón a acelerarse. Y dije, ok, Señor, me tocó hablarle de ti, porque donde este hombre se intente tocar a mi esposa, me toca matarlo. Pero antes me toca compartirle de Jesús. Entonces, en ese momento, yo estaba con temor, obviamente. Entonces me volteo y le dije, amigo, quiero hablarle del ser más grandioso, que es un gran amigo mío. Su nombre es Jesucristo. Cuando le nombré a Jesucristo, el hombre se para, empieza a golpear frenéticamente el techo curvo del bus y gritando, soy un pecador, soy un pecador. El conductor del bus para inmediatamente. Casi salimos a volar. El hombre, como pudo, se lanzó del bus y salió gritando, soy pecador, soy pecador. Y ahí entendí que hay poder en el nombre de Jesús. Y ahí entendí lo que significa, guárdanos del maligno. Y en ese momento, antes de yo dirigirme a este hombre, obviamente pedí al Señor, ayúdame Dios. Protégenos. Yo no sabía cómo iba a terminar el asunto. Todos los días matan gente ahí en el centro de Bogotá. Todos los días. Entonces era un momento dramáticamente difícil y ahí es entonces donde vemos quién es tu protector. Ahora, debemos confiar en Dios para que Él nos libre del maligno, pero tenemos que entender, literal A, que Satanás me quiere destruir. Satanás quiere destruir a toda persona que camina con Dios, a toda persona que entrega su vida a Jesús. Si tú entregas tu vida a Jesús, dice la palabra de Dios, que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, que has sido tomado del mismo reino de las tinieblas, has sido arrebatado de las garras del diablo y ahora estás caminando con Dios. Y Satanás no se va a quedar tranquilo con esa situación. Dice 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio. Esto significa tengan dominio propio. Tengan control de sí mismos. Sean de espíritu sobrio. Estén alerta. ¿Les suena familiar esta palabra? Estén alerta, como lo dijo Jesús. Velad, velen y oren. Estén alerta, lo mismo dice Pedro. Sean de espíritu sobrio. Obviamente Pedro sabía, porque Pedro se acordó cuando había fallado. Pedro se acordó que el Señor les había dicho, velen y oren para que no caigan en tentación. Pero Pedro después, al ratico, ya lo había abandonado, ya lo había negado y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque no veló y porque no oró. Entonces Pedro ahora dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar.
Hay una realidad espiritual del reino de las tinieblas, hay peligros espirituales, hay amenazas por parte de Satanás y sus demonios. A lo largo de los años, con mi esposa hemos experimentado en nuestro ministerio de plantación de iglesias por más de 27 años, hemos experimentado gente que nos ha querido destruir, hemos recibido amenazas de muerte, hemos recibido anónimos, hemos estado en situaciones de peligro como esta y tenemos otras más. Aún aquí cuando llegamos y empezamos la iglesia hace pocos meses, un hombre americano empezó a perseguirme, a hacerme seguimiento, tocó poner una restricción legal, tocó poner un abogado. Hay gente mala que son instrumentos del diablo. Entonces, esa es una realidad espiritual. Y si bien, como dije, no debemos estar buscando un demonio detrás de cada puerta, tenemos que estar alerta, con dominio propio, obedeciendo a Dios. Así que es una realidad que Él quiere destruir tu vida. Él quiere destruir mi vida. Porque cuando destruye tu vida va a ser como un efecto dominó y va a afectar a los que están alrededor tuyo y va a afectar a tu descendencia. Y Él va a lograr mucho daño a través de dañarte a ti. Literal B, una gran verdad es que Satanás no puede obrar sin la autorización de Dios. Y esto es maravilloso. Por eso no pierdan su tiempo orándole al diablo. Jesús nunca dijo que le habláramos a Satanás. Jesús dijo que le habláramos al Padre y que le pidiéramos al Padre que nos guardara del maligno. No oren al diablo. No le hablen al diablo. Hablemosle al Señor. ¿De qué sirve eso? Que yo reprendo, que yo amarro, que yo ato. Evidentemente no le sirve a nadie porque siguen diciendo lo mismo toda la vida. No le hablen a Satanás. En lugar de eso es: Señor, guárdame del maligno. Ayúdame a ser obediente a ti. Y dejen al diablo hacer sus cosas y ustedes pongan su confianza en Dios. Hablarle al diablo es orarle al diablo y es en contra de la palabra de Dios. Dice acá, Lucas 22:31. Jesús le dice a los discípulos, dirigiéndose a Simón, o sea Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás plural, los discípulos, los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y la ilustración que está dando Jesús es ese instrumento que en nuestro tiempo se llamaría un colador, en donde se ponía el trigo para sacudirlo y sacarle todas esas partículas que no hacían parte del trigo y dejar el trigo lo más purificado posible. Dice Jesús que Satanás había reclamado, había hecho una petición. Satanás había pedido permiso a Dios para zarandear, para sacudir a los discípulos. Y Jesús dijo: pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Qué interesante. Dice: Satanás los pidió a ustedes para zarandearlos, pero yo he orado por ti, Pedro. Curiosamente Jesús nos dijo: yo he orado para que Satanás no pueda hacer nada. Curiosamente Jesús dijo: pero no se preocupe porque yo le dije a Satanás que no tenía permiso de hacer nada. No, Dios le permitía a Satanás zarandear a los discípulos, pero Jesús ora para que la fe de Pedro no falle. O sea que Satanás tiene que pedir permiso para interactuar con un hijo de Dios. Tenemos el caso de Job. En Job 1 dice: Satanás respondió, le dice a Dios, Satanás: ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos y que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee. O sea, Satanás le dice a Dios: Job es puro interés. Job solamente te obedece porque tú lo bendices. A ver si no te maldice en tu propia cara. Déjame que yo lo dañe. Déjame que yo le haga algo, le dice Satanás a Dios, para ver si él no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. O sea, Satanás tiene que hacer audiencia para decir: yo quiero ir a tocar a Pedro, a Juan, a María, a Marta. Yo quiero ir a tocarlos. El Señor le puede decir sí, o le puede decir no, o le puede decir sí, pero no vas a tocar su vida. Vas a tocar todo lo que él tiene.
Y luego dice más adelante, una cosa por otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Entonces, bueno, eso eran las posesiones, pero si le tocas su vida, seguro, su salud, seguro que te va a maldecir. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Puedes tocar su salud, pero no lo puedes matar. Pero el Señor, luego dice 2 Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Todo lo que experimentamos en nuestra vida está, como hijos de Dios, bajo el soberano control de Dios. Eso es si tú eres hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, si Jesús no es tu Salvador, tú no eres hijo de Dios. Entonces Satanás puede hacer contigo lo que le dé la gana. Porque no tienes un abogado que te defienda. Pero Jesucristo, los que tenemos una relación con Él, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, si tú no tienes a Jesús en tu vida, Satanás puede hacer contigo lo que quiera. Pero si tú has entregado tu vida a Jesús, entonces Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Y luego dice el versículo siguiente, ahí en 2 Tesalonicenses 3, tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continúan haciendo lo que les ordenamos. O sea, miren la combinación entre depender de Dios que nos protege del maligno y obedecer. Obedecer. ¿Qué nos tocó hacer con mi esposa después de ese incidente allí en el centro de Bogotá? Ser más diligentes en terminar los estudios bíblicos más temprano para no entrar en riesgos innecesarios y no darle oportunidad al diablo de que nos hiciera mal. O sea que hay una responsabilidad de parte nuestra de hacer las cosas bien al mismo tiempo que oramos de que el Señor nos proteja del maligno. No puedo decir, ay, Señor, protégeme del mal mientras estoy jugando con la tabla Ouija. Hombre, si después empieza el demonio a atormentarte y espíritus a hacer ruidos en tu casa, hombre, no te quejes. Tú has hecho lo malo y ahí está la consecuencia. Entonces no puedo pedir protección de Dios del diablo cuando frecuento lugares donde Satanás reina. Debo pedir a Dios que nos proteja de los planes del reino de las tinieblas en mi contra y debo evitar estar interactuando con el reino de las tinieblas. Por eso ni siquiera estén a toda hora pensando en los demonios, a toda hora pensando. Piensen en Dios, piensen en el Padre Celestial. No pierdan su tiempo dirigiendo nada de energía contra el diablo. Oren al Señor. Finalmente el diablo tiene que ir a pedirle permiso al Señor para tocar nuestras vidas. Y si Dios le permite hacer cualquier cosa contra nosotros, es porque Dios tiene también algo que enseñarnos y algo que está obrando Dios en nuestros corazones. Así que notemos el descanso que podemos hallar en Él. Miren lo que dice Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios. Miren que aquí no dice reprendan al diablo. Dice sométanse a Dios. Aquí no dice amarren al diablo. Sométanse a Dios. O sea, obedezcan. Resistan pues al diablo. No dicen atáquenlo, hagan la guerra espiritual, den 7 vueltas alrededor del barrio. No está diciendo eso. Resistan, o sea, no cedan. Resistir es cuando estoy siendo empujado y yo me resisto a esa fuerza, o sea, me quedo donde estoy, en obediencia. Si el diablo te está empujando, si el diablo te está tentando, quédate ahí, en obediencia al Señor. No tienes que involucrarte en una guerra diabólica ni nada de esas cosas. Resistan pues al diablo y miren lo que va a suceder cuando yo obedezco a Dios y resisto al diablo y dice, y huirá de ustedes. Huirá de ustedes. Debemos orar contra influencias negativas, medios negativos, amistades negativas, pensamientos negativos, pero también tenemos que alejarnos de las amistades que nos hacen daño, de las personas que nos llevan al pecado, de los pensamientos y de las fuentes que alimentan nuestros pensamientos pecaminosos. Dice Jesús en su oración en Juan 17, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Estamos en el mundo, pero la oración del Señor no es que nos vayamos de monjes por allá, quién sabe a dónde, a escondernos del mundo, porque ¿saben qué? Nos llevamos el pecado en nuestro corazón. Sino que seamos guardados del maligno, que el maligno no nos haga mal. Entonces vamos a orar al Padre, en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu, que Dios nos guarde del maligno. Y último punto, y con este cerramos, punto número 3, descanso. No solamente dependo de Dios
para no caer en tentación. No solamente confío en Dios para que me libre del maligno, sino que descanso en la absoluta soberanía de Dios. Descanso. Y cierra el Padre Nuestro diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Solo Dios tiene el poder de librarnos de las garras del mal. Solo Dios tiene el poder. Esto es una declaración de su omnipotencia, de su gobierno. Tuyo es el reino, tú gobiernas todas las cosas. No hay nada que se salga de tu control. Tuyo es el poder, tú eres omnipotente. Y la gloria solo te pertenece a ti, el honor, el reconocimiento por todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Se cuenta la historia de un infante de marina durante la Segunda Guerra Mundial. Este infante de marina estadounidense, cristiano, se había separado de su unidad, de su equipo, en el peligroso terreno de Okinawa, allí en Japón. La lucha había sido intensa y entre el humo y el fuego cruzado había perdido contacto con sus compañeros. Él se encontraba solo en las colinas. Pudo escuchar a los soldados enemigos acercándose en su dirección. Él corriendo monte arriba desesperadamente, sintiendo la muerte pisándole ya a los talones, encontró en su camino allí una cresta alta con varias cuevas pequeñas en la roca. Rápidamente se arrastró como pudo en una de esas cuevas. Y aunque estaba a salvo por el momento, se dio cuenta de que los soldados japoneses habían llegado a la zona donde estaba él escondido. Y él sabía que una vez buscaran cueva por cueva, lo matarían. Esperando la muerte, él simplemente oró: Señor, si es tu voluntad, por favor, protégeme de mis enemigos. Sin embargo, sea cual sea tu voluntad, te amo y confío en ti. Amén. Él pensó que se estaba despidiendo. Después de orar, permaneció en silencio allí en la cueva. A medida que el enemigo empezaba a acercarse cada vez más a la cueva donde él se puso, al roto en la roca donde él se metió, él pensó y dijo: bueno, supongo que el Señor no me va a ayudar a salir de esta. Mientras estaba diciendo eso, notó que había una araña que comenzó a tejer una telaraña sobre la entrada de la cueva. Mientras observaba, escuchando al enemigo buscarlo hueco por hueco, la araña extendía hebra tras hebra de telaraña por la abertura de esa cueva donde él se metió. Él dijo: Señor, lo que necesito es una pared de rocas. Y ahora tú me envías una telaraña. Tú tienes un gran sentido del humor, Señor. Y ya estaba resignado a morir. A medida que el enemigo se acercó, él observó desde la oscuridad de su escondite y pudo verlos llegar hasta la cueva donde él estaba. Y cuando llegaron, él ya preparado para su muerte, asombrado, se dio cuenta que los soldados japoneses se preguntaron si estaría escondido en esa cueva, pero al ver la telaraña intacta y sin daño alguno, cubriendo toda la entrada, concluyeron que era imposible que alguien hubiese entrado allí sin romper la telaraña, y así siguieron su camino. Señor, perdóname, oró el joven infante de marina. Donde tú no estás, un muro es como una telaraña, pero donde tú estás, oh Dios, una telaraña es como un muro. Recordemos la idea principal. Mi oración refleja quién es mi protector. No importa la circunstancia que tú estés enfrentando. No importa qué situación difícil estés atravesando. No importa qué gran tentación esté acechando tu vida. O no importa qué gran mal estés contemplando en tu vida. Busca al Padre Celestial. Confía en su poder soberano. Y cualquier resultado que venga, entiende
que esa es la voluntad de nuestro buen Dios.